Los desengaños de la vida producen con frecuencia nuestras expresiones más libres y más genuinas. Conversamos sobre el fruto del desengaño entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos. Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, regularmente encontrándonos ahora unidos por la tecnología durante este tiempo de pandemia, pero conversando acerca de temas que nos llaman la atención en distintos ámbitos, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, pero también en el ámbito cultural. Y justamente una de las noticias que nos llama la atención en estos días es la publicación de una serie de dibujos del reconocido pintor español del siglo XVIII, Francisco de Goya. Pero estas pinturas que están siendo mostradas en el Museo del Prado y de las cuales hace eco el diario español El País, son catalogadas de pinturas o dibujos negros y realmente pinturas que dejan inquietud más que otra cosa. Un gran comunicador, tu compatriota Goya Gerson, de verdad, ¿cómo puede dejar plasmado en una imagen tanto sentimiento y dibujar la realidad que estaba viviendo él en sus días, ¿verdad? Muchas veces desesperante, muchas veces burlona, de manera crítica e incluso pensamiento que uno consideraría contemporáneo, ¿verdad? A mí me impactó mucho uno de sus dibujos que mostró el diario El País, ese retrato que hace de un mal marido, incluso ese es el título del dibujo, donde tiene una mujer llevando a cuestas en sus hombros a su esposo. Ella es la que está dando el paso apenas pudiendo, ¿no? Y el marido arriba de ella, a cuestas de ella, disfrutando. Incluso Elsa con una actitud violenta, porque el marido tiene un objeto en la mano y la actitud del marido es amenazante, es decir, asume algo de violencia doméstica ese dibujo. Y estamos hablando de algo que podría haberse dibujado en estos días, ¿no? Porque muchas familias, muchas personas tienen esa experiencia y sin embargo esto es algo que Goya lo pintó hace 200 años, ¿no? En los años 1800. Dice el periódico El País en este breve artículo, hablando de las dos etapas de la vida de Goya. La primera es la etapa de gloria, la etapa dorada, cuando él forma parte de la corte del rey y pinta todas esas pinturas extraordinarias que uno puede admirar. Pero estos retratos negros, estos trazos negros, hablan también de la otra parte de la vida de él, cuando él es desterrado de la corte prácticamente, porque él decidió que cuando llega Napoleón I a usurpar el trono de España, y eso tiene que sacarle un poco de molestia a Gerson, ¿no? Que hay un usurpador, estuviera en la monarquía. Cuando el rey anterior retoma el trono, entonces él es exiliado no del país, pero físicamente, y ya no puede disfrutar de todas las cosas que él tenía, y comienza a reflexionar sobre su propia vida, sus enfermedades, y a esto se deben estos dibujos, estos retratos plasmados en negro, tinta, como dijo Gerson, o a lápiz o carbón, y en donde habla de esta humanidad que puede ser, como dice Elsa, muy contemporánea, retratando actitudes en la vida cuando habla de algunas cosas como el abuso, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que son las dos etapas en la vida de Goya que están plasmadas en estos trazos. A mí me llama mucho la atención y siempre me ha impresionado el trabajo de este pintor, que es un pintor que, como tú dices, Guillermo, tiene una etapa de gloria, de esplendor, pero viene la enfermedad a su familia, él pierde hijos, viene la tragedia de la guerra, viene, sobre todo, viene la vejez, viene el decaimiento humano, viene el prospecto de la muerte y eso polariza el trabajo de Goya. Eso cambia y se dan esta serie de dibujos en blanco y negro. Y me parece que en ese sentido muchos de nosotros pudiéramos identificarnos con este movimiento en la vida. Goya se me hace en ese sentido un pintor fácil de identificarse o fácil de entender. No sé si será tan fácil de entender, porque en realidad cuando uno va a una exposición de cualquier artista moderno, contemporáneo o clásico, o del barroco, como queramos situarlo, la gran pregunta que yo siempre tengo es ¿qué es lo que el pintor quiere decir con la obra de arte o el escultor
qué es lo que él quiere decir, quiere expresar, y la otra parte es cómo yo lo interpreto desde mi perspectiva, desde mis circunstancias, cómo yo estoy interpretando eso que dejó el pintor. Y por eso yo soy muy aburrido cuando voy a una exposición y mi familia me lo dice en la cara, porque yo me puedo pasar medio día en una sala, mirando y sacando mis propias notas y tratando de entender. Y a lo mejor Goya también tiene un mensaje subliminal, ¿no? En cuanto a lo que pintó primero en la corte del rey, con esas cosas extraordinarias, con tanto brocato, oro y todo ese tipo de cosas. ¿Qué nos está diciendo y qué nos dice ahora con esos trazos realmente impresionantes? Y yo creo que hay un elemento de eso, cierto, Guillermo, en la realidad de que el pintor quizás usa el medio para comunicarnos más de lo que es obvio, pero a lo que me refiero fácil de entender, o por lo menos, si no fácil de entender, fácil de identificar, es que de pronto nos muestras cuadros con los que podemos conectar de alguna manera. El país lo pone en términos de iconos de la locura y la irracionalidad humana. Y cuando hemos empezado esta conversación, una de las cosas que hemos dicho es que parece que los temas que Goya toca son los temas que vivimos hoy en día. Y a eso me refiero. Hay esa conectividad con Goya, y la relevancia de Goya es que los problemas que Goya enfrentaba, 200 y algo de años después, seguimos enfrentándolos en el mundo. Hay un trazo aquí de estas pinturas negras o retratos negros de un prisionero que está también encadenado a una pared. Un pobre hombre, no sabemos su delito ni las circunstancias, pero el hombre está ahí como si fuera no una persona, sino un animal encadenado, que refleja a lo mejor también las circunstancias por las que pasaban los prisioneros, los encarcelados, fueran estos criminales o fueran también enemigos políticos de un sistema. Y eso también se refleja hoy día en circunstancias modernas, en cárceles modernas donde hay prisioneros que están pagando algún tipo de pena por cuestiones políticas o por cuestiones criminales. O sea, hay una relevancia completa con el tiempo que estamos viviendo, ¿cómo no? Y me llama mucho la atención también, Guillermo, que dentro de estos dibujos que hace Goya, incluso los titula, como este mismo que nos estás describiendo del prisionero, y el título de ese dibujo es No lo saben todo. Y la manera que nos deja pensando, ¿no? La universalidad de los temas de Goya, como en este caso, ¿no? Donde estás viendo al prisionero que tal vez esté esperando la muerte o esté perdiendo la esperanza. Sin embargo, él en esa reflexión interna, con cadenas en el calabozo, sabe que los que lo han puesto allí no lo saben todo. ¿Qué manera de comunicar? O incluso los que presenciamos esa escena, que estamos listos a juzgar y a volver a condenar al reo, ¿no? Pero esta idea de que con la vejez y la llegada, por ejemplo, de la enfermedad y la reflexión de una vida que ha tenido momentos de gloria, pero también ha tenido sinsabores, parece que la actitud se vuelve en tonos grises y también es parte de la experiencia humana. Yo puedo recordar en la tradición judeocristiana que hay esta narrativa del predicador que justamente llega a su vejez y empieza una reflexión en la que reconoce, entre otras cosas, la vanidad de la vida. Y hay un eco de todo esto en las pinturas de Goya. Cuando se habla del predicador, Gerson se está refiriendo al libro del Eclesiastés en el Antiguo Testamento, un libro del cual sabemos muy poco en cuanto a sus orígenes y en cuanto a las circunstancias y el tiempo, pero que habla en esta parte final que ha citado Gerson del hombre que comienza a reflexionar acerca de su propia condición cuando se acerca quizás la muerte, ¿no? Condición a la que todos podemos llegar, que a lo mejor Goya también sufrió. Y por eso en uno de sus últimos cuadros habla acerca de la muerte y acerca de estas circunstancias de una persona que realmente ya no tiene control de lo que le suceda, de lo que le pase, y en donde realmente uno tiene que tener por lo menos compasión ante las cosas que le suceden a una persona. Y me llama también la atención con esta misma universalidad de los temas que maneja el pintor Goya. En este tema en particular de la vejez, el título de este cuadro que está enfatizando el diario El País es Le viene a bien morir.
y estamos viendo a esta persona, a este moribundo, acompañado de un sacerdote o tal vez de algún monje, ¿no? Con un crucifijo en el fondo y con otro crucifijo en la mano, donde se llega a este momento de la vida que la calidad de la vida ya es tan pobre, ¿verdad? Tan limitada, que ya es mejor morir, es mejor dar el paso para la otra vida. Y de verdad nos deja reflexionando, nos deja pensando cuando este momento nos llegue a nosotros, ¿no? Como dices, Gerson, somos testigos de algo que estamos presenciando, en este caso, la muerte de esta persona que está siendo dibujada por Goya hace 200 años, pero también es esa meditación de cuál es mi postura ante esto que estoy viendo. La reacción puede ser doble, ¿no? Una puede ser el ayudar a bien morir, sentir compasión, misericordia por esa persona, o lo que dice en forma muy cínica, cuando Pablo cita a los filósofos, con la famosa frase esa, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, la fe es una cuestión inexplicable, no tiene una racionalidad, simplemente es una cosa subjetiva, en donde la persona tiene que allí explorar las cosas en las que ha creído, las verdades en las que ha creído, y sacar conclusiones para ese momento o para esos momentos en la vida. Y es por eso que la Biblia habla en forma general de la fe como un don, como una cuestión que cada uno debe explorar en su propia dimensión de vida, ¿no? Por eso que yo creo que al final lo que cuenta es no el sentido racional, la explicación racional, pero qué es lo que realmente fundamenta la vida de una persona, es decir, cuál es realmente la idea que uno tiene en cuanto a esta dimensión de vida y la otra dimensión de vida en la que creemos. Es decir, ahí hay una cuestión ya subjetiva, personal, que cada uno tiene que explorar también. Pues quisiéramos invitarte a reflexionar acerca de esa decisión de la que habla Guillermo, ¿no? Cómo enfrentamos la vida y al final la evaluación que de la vida pudiéramos hacer. Queremos animarte a seguir conversando con nosotros y te invitamos a que visites nuestra página en internet radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter nos puedes encontrar como tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago y que hace posible que esta conversación entre amigos con Elsa Masón, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Confiamos que la hayas disfrutado y que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Y que Dios te bendiga.